me consulta, ¿cuánto cuesta el sistema? Y entonces yo le digo, bueno, ¿qué tal si mejor hace una inspección para ver qué es lo que está provocando ese consumo? O sea, ¿por qué usted está pagando mes a mes 70,000 colones? Entonces ya... 70,000 colones. Claro, okay. Y resulta que dentro de la eficiencia energética se toma en cuenta también el tema del mantenimiento eléctrico. O sea, a veces los desperdicios de energía tienen también que ver mucho con el estado de las instalaciones eléctricas. Entonces, que eso también es otro mundo, pero también es parte del consumo. Pero resulta que cuando hacemos el análisis, uno de los habitantes, ¿verdad?, de la casa, utilizaba un aire acondicionado que tenía varios años, ya era un aire acondicionado viejito, y consume 12,000 watts. O sea, estamos hablando que 12,000 watts, y él lo utiliza de 6 de la tarde que llega a la casa de su trabajo, ¿verdad?, con ese calor excesivo y demás, se baña, utiliza la ducha, como dice usted, a veces duramos 20, 30 minutos, y se mete al cuarto, ¿verdad?, con el aire acondicionado full, ¿verdad?, y se apaga hasta las 6 de la mañana al otro día, que él se vuelve a levantar para volver a utilizar la ducha y irse al trabajo, ¿verdad? Pero resulta que ese consumo de 12,000 watts se multiplica por 12 horas, ¿verdad? De 6 a 6 de la mañana. Entonces, el consumo real de lo que ella está pagando tenía que ver con el uso del aire acondicionado. Ajá. Entonces, muchas veces tiene que ver en cómo nosotros utilizamos la energía y nuestro uso diario. En esta, digamos, responsabilidad que tenemos, creo que hay un problema, Gustavo, usted me corregirá y también nos va a ilustrar ahora, sobre qué artefactos son los que mayormente están creando el problema. Es decir, ¿qué artefactos son los que consumen más electricidad y cuáles son los que tenemos que tener más cuidado? Usted menciona el aire acondicionado. Acá estamos disfrutando uno, pero sabemos que eso está costando algo al medio ambiente por el consumo que hay. Ahora, no creo que todas las casas familiares, obviamente ya industrias o negocios es diferente, pero no creo que todas las casas tengan aire acondicionado, dichosa la muchacha, pero también tiene que tener inversión. Pero digamos una casa promedio normal que tiene una tostadora, tiene un hornito eléctrico, tiene la ducha eléctrica, tiene la cocina eléctrica, tiene el televisor, tiene la plancha, tiene, en fin, muchos artefactos. ¿Cuáles sabemos nosotros por cultura general que hay artefactos que son los que más consumen de más a menos? Más o menos podría darnos una idea usted como para de ahí comenzar a ir analizando en el uso diario qué deberíamos usar menos o más dependiendo, porque a veces hay gente que no tiene idea que la ducha eléctrica, por ejemplo, es un gran devorador de energía. Uh-huh. ¿Cuál sería ese ranking, por decirlo así, que usted nos puede ilustrar? Sí, vieras qué curioso, porque de hecho, hablando de las duchas específicamente, primero el alto consumo de la ducha, ¿verdad? Y después lo inseguras que son las duchas. Por ejemplo, en Colombia les llaman a las duchas, les llaman sillas eléctricas. Ha habido gente que muere por una ducha, ¿verdad? Y esto es porque dentro de la instalación resulta que olvida un cable que es el cable, yo le llamo la línea de vida, que es la línea de tierra, y muchas personas no lo instalan, pero como le digo, ya son temas más de instalación. Pero hablando de consumo, efectivamente, como dice usted, nos vamos a la cocina. En la cocina tenemos los artefactos que más consumen son, yo sé que a mucha gente le gusta comerse sus pastelitos y, ¿verdad?, sus empanaditas al horno, pero precisamente ese horno, según la cantidad de horas que usted lo utilice y más su consumo, ¿verdad?, es lo que vamos a pagar en el recibo de la luz. Después mucha gente también utiliza el horno microondas, lo utiliza para cocinar arroz, un ejemplo, o cocinar, no sé, lo que se le ocurre, cocinar un queque, pero resulta que el horno microondas también no se puede cocinar, pero
lo recomendable es utilizarlo para calentar, o sea, 15 segundos, 30 segundos, porque según la cantidad de tiempo que lo utilice, así es como vamos a apagar. Entonces, sí, lo que más podría consumir en la casa son la ducha, en el caso del baño. Si nos vamos a los cuartos, dependiendo de la iluminación que utilicemos, sobre todo por la cantidad de watts o la potencia que tengan los bombillos, ¿verdad? Que eso es también otro tema importante, podríamos abarcarlo ahora. Después de ahí pasamos a la cocina, y en la cocina tenemos el horno de la cocina como tal, esas de 4 discos convencionales, y el horno de microondas, y también el sartén eléctrico, pero son artefactos que indiscutiblemente tenemos que utilizar, pero tenemos que medirnos con el tiempo de uso para no pagar excesivamente mes a mes, ¿verdad? En este caso, entonces, no solamente hablamos de un consumo diario, sino también de tal vez priorizar los artefactos que tenemos, porque ahí entendemos, corríjanos usted, está la ducha eléctrica. Ese es un tema demasiado importante que tal vez sería bueno aclararlo, porque hablamos de medio ambiente, pero el medio ambiente también es el uso adecuado de estos artefactos. Entonces ya me preocupó un poco con el tema de la ducha eléctrica, porque hasta donde nosotros conocemos siempre se instala la ducha y se deja ahí con el cablecito verde, creo que es hay uno que queda ahí guindando, que queda ahí en el aire. Claro. Ese debería ir a tierra, dice usted. Exactamente. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, pasa mucho también con las cocinas, que llegamos y empezamos a cocinar en chancletas y que la cocina nos jala. Vamos y nos vamos a la ducha a bañar, y resulta que cuando queremos abrir la válvula, ¿verdad?, la llave, recibimos pequeñas descargas. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? O incluso a veces resulta que fuimos a mejenguear y qué sé yo, recibimos una patada y se nos raspó, llegamos con una herida a la casa, y resulta que a través de esa herida recibimos descargas a la hora de bañarnos a través de la ducha, y todo esto tiene que ver con el cable de tierra. Entonces, eso de agarrar el cable y, por ejemplo, que el tubo, que en muchas casas sucede también, que el tubo que alimenta la ducha es metálico. Entonces la gente acostumbra a agarrar el cable de tierra y enrollarlo en ese hierro, ¿verdad? Del tubo, la tubería HG. Y resulta que ahí lo que está haciendo es que las descargas que ocurren dentro de la ducha se van a través del cable verde. Claro. Y entonces lo que estamos haciendo es que esa descarga la vamos a recibir nosotros, ¿verdad? Entonces, y mucha gente no le da importancia a este cable de tierra, pero resulta que por eso yo le llamo la línea de vida, porque es simplemente la protección que tenemos, porque estamos en contacto directo a través de una resistencia con la electricidad. Si esta resistencia se daña, esa electricidad puede pasar a través de nuestro cuerpo. Cada quien tiene una resistencia específica, el ser humano tiene una resistencia, y a través del agua vamos a recibir esta descarga. Entonces en realidad es bastante peligroso. Entonces, sí, ese es el detalle no solo con la ducha, sino en los equipos eléctricos, ¿verdad? Claro, eso sí, en eso, como le digo, sí me quedo pensando, porque en el 100% prácticamente de las instalaciones de las duchas eléctricas no existe y eso es terrible, terrible. Claro. Los toques sí, uno lo siente, bueno, particularmente una experiencia personal, al haber toques lo que hago simplemente es sello la manija, que es de metal, con plástico, pero no debería ser. No. Eso es algo que sí podemos hablar después para ver cómo arreglamos, cómo arreglamos en particular mi ducha, porque ya me preocupó, claro, honestamente. Pero bueno, continuando con el tema del consumo, luego usted había mencionado, aparte de los artefactos, había mencionado algo muy importante, que viene a ser los bombillos y los watts y todo esto. Antes de entrar a ese tema, la gente, bueno, nosotros ignoramos lo que realmente significa este consumo y cómo afecta directamente al medio ambiente. ¿Cómo va a afectar esto? Gustavo, usted, por ejemplo, ¿por qué el ahorro de energía
digamos, que yo consuma... ¿Cuál es el consumo regular de una casa promedio en la unidad que sea? Que estamos aprendiendo acá todos. Sí, anda entre 20.000 colones y 12.000, por ahí. En dinero. En adelante. Y en unidades de energía. Sí, anda por un cálculo, ¿verdad? Un aproximado, son aproximadamente como 150 kilowatt hora mensuales. Ok. ¿Cómo realmente beneficio yo al medio ambiente? Que digamos de mi consumo familiar de 150.000 que lo baje a 100.000 o a 90.000 o a la mitad. ¿Qué significa esto realmente? Porque para la mayoría son números y watts y bueno, y eso ¿qué? ¿Y eso cómo se come? Exacto. ¿De qué me sirve? ¿De qué realmente le sirve a la tierra o al medio ambiente que yo deje de tener la luz prendida, todo esto? Y ya hablando, por eso hacer el análisis en base a un consumo, como que tal vez no es de más idea, ¿no? Porque de acá, por acá vamos quitando y vamos reduciendo. Digamos que de 150.000 o de 150 kilowatts, yo reduzco, vamos a poner 130.000. 130. ¿Qué realmente significa esos 20K de diferencia? Sí, bueno, a nivel de Costa Rica, ¿verdad? Hay una meta de, ¿verdad? El llegar a ser carbono neutral en el 2000. Bueno, habían dicho de 2021, ¿verdad? 2021 se supone, pero sí, ya estamos. Pero y se ha avanzado muchísimo y en eso creo yo que el país debe ser aplaudido, ¿verdad? Porque todavía en muchos países de Centroamérica utilizan la gasolina para generar energía eléctrica. Claro. Entonces, a pesar de que Costa Rica, muchas de sus fuentes de energía se basan sobre energía hidroeléctrica, ahora están las plantas eólicas y demás, todavía hay una parte del consumo que se utiliza en gasolina. Con generadores. ¿No? Claro, entonces... ¿cómo es que beneficiamos a través de nuestras prácticas al ambiente? Es por medio de la energía eléctrica. O sea, todo lo que nosotros nos vamos a ahorrar va a dejar de utilizarse en la planta que nos da la energía, ¿verdad? Entonces eso va a alivianar un poco primero lo que es la planta como tal, ¿verdad? Va a evitar recalentamientos, va a alargar su vida útil y demás, pero también y esa energía se puede utilizar en otras cosas también, ¿verdad? Entonces se puede aprovechar en otros usos, pero aparte de eso va a dejar de consumir gasolina, ¿verdad? Entonces, a través de nuestro consumo o más bien, a través de ese ahorro, nosotros dejamos de emitir CO2 al ambiente. Eso significa entonces que definitivamente sí hay un efecto positivo en todo por la cantidad de energía que se deja de usar. Sí. Ahora, yendo ya al detalle, porque muchos nos hablan de watts y kilowatts y todo eso, y no vamos a dar no nos va a explicar usted las unidades de energía, pero por lo menos sí darnos una idea. Por ejemplo, se habla mucho de estos LEDs, de los bombillos que no son amarillos, sino que son blancos y todo esto. Y también viene, tal vez muy brevemente, porque tal vez no haya forma mucho de explicar gráficamente, ¿qué significa en una habitación normal, común, que tendrá no sé cuántos, 5 o 6 metros cuadrados? Hablemos de una habitación normal de cualquier persona. Usualmente el bombillo amarillo, ¿de cuántos watts es? Y tal vez sería interesante porque si usted nos dice, bueno, ese bombillo amarillo de tantos watts, que da una luminiscencia X, puede sustituirse por uno diferente blanco, ¿no? Que tal vez de esa manera podemos ir entendiendo cómo podemos hacer un cambio efectivo y no comprar por comprar cualquier cosa y de tener poquita luz tener mucha, o a veces al revés, claro, que se nos oscurece todo. Sí, bueno, ahí primero tendríamos que identificar, como dice usted, el tipo de bombillo. O sea, está el bombillo incandescente, que normalmente es como decís vos, el amarillo. El amarillo, el redondito, sí. No sé si recuerdan a Icetico. El clásico. Icetico es un bombillo incandescente. Ajá. Después de ahí pasamos, bombillos incandescentes, están esos redonditos, están los fluorescentes,
¿verdad? Que también es un incandescente. Ujú. Pero tal vez no vamos a identificarlo como luz amarilla o luz blanca. O sea, estamos claros de que un bombillo incandescente redondito como el Tico es luz amarilla, porque Ujú. Sí, sí, sí. así es, ¿verdad? Pero también podríamos encontrar luz amarilla en bombillos LED. Ah, bueno, ok, ya Entonces, eso es otra claro, ¿no? historia. Entonces, qué bueno, ¿no? ya. Y lo que usted dice es, bueno, ¿por qué es que el tono amarillo? ¿Por qué blanco? Eso ya tiene que ver con la temperatura del color, Ok, ok. que ya ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, resulta que el bombillo incandescente, el redondito de 100 watts, podríamos sustituirlo por un LED de 10 watts. Normalmente los LED los podríamos o hacer la equivalencia, ¿verdad? Agarramos los watts del LED y lo multiplicamos por 10. Y eso es lo que Vea. usted se ahorra en energía también. Entonces, el LED va a iluminar exactamente lo mismo. Uno de 10 watts es equivalente al de 100 watts en lumens, ¿verdad? Ok, Que ok, esos ok. lumens es lo que nos ayuda, o más bien es la intensidad de la luz. La luminiscencia, ok. Ajá, exactamente. Porque eso es muy importante, porque por ejemplo, el hecho de que yo tengo en mi dormitorio un bombillo, vamos a ponerlo regular, normal, incandescente, me parece que lo usual es 50 watts, porque 50, 60, bueno, creo que hay 50, 75 o algo así, luego 100. Por experiencia propia, los 100 son demasiada luz, yo nunca uso uno dentro. Pero creo que sí, unos 50 o 75, dependiendo si está o no disponible. Eso significa que entonces, hablemos uno de 50. Uno regular de 50, yo lo puedo cambiar por un LED que me tenga que decir de cuántos watts me dice, 5. 5 watts Esa exactamente. sería más o menos la equivalencia, el 10. Exactamente. Entre 10. Ujú. Eso es importante porque particularmente le hago la consulta porque me interesa saber. Más de una vez, ya ahora todos mis bombillos son, digamos, LED, me imagino yo. Tengo que revisarlos bien. Pero sí, el mayor problema era, ok, ¿cómo cambio esto para que me dé la misma luminiscencia o por lo menos no me baje mucho? Porque un par de veces me sucedió que compré y resulta que parecía Más bien se encandilaba. exacto, entonces no, y realmente ahí viene la cuestión de precio también, que ya vamos a conversarlo. Entonces tenemos ya una idea. Un bombillo un bombillo incandescente, vamos a poner luz amarilla, puede cambiarse por un LED que tenga 10 veces menos esa luminiscencia bueno, escrito ahí en la cajita o donde tiene que venga. Eso no se debería calcular. Qué bueno. Exactamente. Y no necesariamente, a veces tenemos, como dice usted, compré un bombillo y resulta que más bien lo que hizo fue encandilar. Bueno, resulta que para eso también se pueden realizar estudios de iluminación y se puede realizar un diseño enfocado a sus necesidades. Por ejemplo, hay unas normas internacionales, pero a nivel nacional se llaman, las dicta una organización que se llama INTECO. Entonces, ya INTECO tiene también una tabla, ahí nos podemos basar cualquier persona, ¿verdad? Que quiera averiguar un poquito más del asunto, sobre todo los que hacen esto son los departamentos de salud ocupacional, porque hay una especificación donde dice que, o una recomendación, que para, por ejemplo, uso de oficinas se necesitan, perdón, ahorita no recuerdo, creo que son 400 lumens, para un espacio de lectura, o sea, no es lo mismo un pasillo donde usted nada más va a caminar, Claro. ¿verdad? Que un espacio de trabajo, por ejemplo, y no es lo mismo una oficina a una biblioteca. Definitivo. Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta el espacio, bueno, también qué vamos a iluminar, si vamos a dejar espacios con sombras o no. Pero sí, efectivamente, digamos, si usted tiene uno de 100 y quiere tener exactamente la misma cantidad de iluminación, lo cambia por uno de las con las mismas características, y a estas características me refiero a, por ejemplo,
Si tiene un plafón, no sé si saben cuál es el plafón, es uno redondito que tiene una rosca donde usted mete el bombillo, ¿verdad? El icetico lo metemos ahí. Claro, claro. Sí, sí. Y entonces esa rosca tiene un nombre y es rosca E27. Entonces, esta rosca convencional, la más convencional, la E27, lo cambiamos por un LED con la misma rosca, pero de 10 watts. Entonces ahí estaríamos iluminando incluso hasta un poquitito más, pero ahorrándonos un 90% de energía con respecto al bombillo incandescente. 90%, esa es la cantidad que... Bueno, claro, es el 10, 100 watts, claro, le estamos claro, quitando claro. 100 watts, le estamos quitando 90 watts, Sí, con pero 10. estamos consumiendo solamente 10. Y la iluminación con esos 10 watts es la misma que la que tenía yo con el bombillo anterior. Eso es muy importante. Y ya las otras características, bueno, hoy, ¿cómo lo quiero? ¿Luz amarilla o luz blanca? Ya. Entonces Sí hay LEDs de luz de diferentes colores, me imagino que también habrá. Claro, hay incluso hasta luz morada o... Okay, ¿verdad? Ya eso roja. Sería para otros ambientes. Sí, exactamente, es para otros ambientes, precisamente. Sí, es interesante. Pero eso es muy bueno porque hay mucha confusión. Alguna vez... es que uno no conoce y cree que lo quieren engañar con un bombillo que le dice que le va a iluminar más. Y acá viene un tema muy importante y antes de iniciar el programa usted hacía un comentario muy interesante que es respecto del costo. La mayor parte, generalmente me imagino que se habrá notado y mucho se ve en energía. Todas estas mejoras que hacen que uno ahorre energía, por alguna razón, como en general en todo, este cambio siempre significa aparentemente un costo mayor. Y es obvio para cualquiera que nos está escuchando o viendo, cuando vamos a comprar un bombillo LED, siempre es más caro que un bombillo regular o un bombillo incandescente. Y muchas veces esta diferencia hace que uno diga, no, ¿para qué voy a gastar? Y hablamos de diferencia más o menos apreciable. Entonces, pero si usted ya nos da el dato de que es 10 veces la economía, ¿esta economía también va con el tiempo de duración del bombillo? Porque yo pongo un bombillo similar a sustituirlo y me va a reducir 10 veces el consumo, perfecto. Pero ¿qué pasa si el bombillo LED tiene que durarme mucho más también para que multiplique ese beneficio? Claro. Eso tiene que ver con la vida útil del bombillo. Pero resulta que esto no podemos diferenciarlo a simple vista. Digamos, ok, el bombillo incandescente puede durar creo que son 90 horas, 100 horas. Por ejemplo, el bombillo incandescente que se utilizan para la vía pública, lámparas que están en la calle, ¿verdad? Los convencionales que vemos en las calles, esos duran un montón, esos duran como 15,000 horas, si no me equivoco. Okay. 15,000 horas, entonces dividimos la cantidad de horas por las horas de uso, esas duran 12 horas, sí, entonces, que es lo regular. Sí, duran bastante. Ahorita se habla ahí el cálculo rápido. Resulta que después de ahí pasamos a los fluorescentes. Los fluorescentes, no sé si ustedes recuerdan que hace como 12 años, no estoy seguro, pero el ICE empezó a promover el uso y por eso se le llama así, bombillo ahorrador. Sí. Resulta que ese era el mismo proceso que ahora estamos viendo con el LED. Resulta que en aquel momento el bombillo fluorescente era carísimo, ¿verdad? Y el bombillo fluorescente, y se llama así, es fluorescente o se llama CFL, y dentro de los CFL hay diferentes tipos de lámparas, ¿verdad? Entonces, bueno, también para lograr entendernos, lámpara, estamos hablando del bombillo, y luminaria es la carcasa, por ejemplo. Ahora hablamos del plafón. El aparato el que sostiene el bombillo es la luminaria. Y las luminarias hay diferentes tipos, diferentes materiales. Que hacen que pueda hacer, que aproveche más la luminiscencia. Que puede ser que sí, puede ser que no. Ok, dependiendo. Por ejemplo, un plafón, no, nada más lo que hace es alimentar el bombillo. Porque él tiene su forma redonda,
Pero la importancia es que no se vea feo donde usted... El plafón, perdón que le interrumpa, es la rosca. Es el que tiene la rosca donde okay, uno instala el bombillo. Estamos aprendiendo nuevos términos. Claro, sí, sí. No, y es que eso es, ¿verdad? Porque todavía hay mucho... Y claro, nadie es experto en este tema, ¿verdad? Pero sí, hay diferentes roscas, diferentes luminarias. Entonces, por ejemplo, las luminarias, en el caso de los fluorescentes, no sé si reconocemos los tubos fluorescentes. Esos tubos fluorescentes hay de 2 tubos, de 3 tubos, de 4 tubos. O los redonditos también. O están los redonditos, claro. que esos van en un plafón con rosca, ¿verdad? Entonces, pero la luminaria es lo que sostiene el tubo, claro, o lo que sostiene el bombillo. Que son los... Ajá, y cuando hablamos de tubos los o soportes, bombillos, los soportes, donde van las bases que alimentan o ocultan los cables, ¿verdad? Que sea bonito. Pero no necesariamente... bueno, están las luminarias y están las lámparas. Entonces, las lámparas podemos decir cualquier tipo de bombillo o algo que me vaya a dar luz, ¿verdad? Y después están los tipos de... dentro de las luminarias están los que me ayudan a enfocar la luz, a centralizarla, por ejemplo. Utilizar, qué sé yo, no sé si ustedes han visto en pizzerías que a veces ponen unas luminarias que tienen como forma de cono. Sí, y entonces la labor de este cono es enfocarla, direccionar la luz. Claro, exactamente. Claro. Y entonces, para que usted se concentre o su atención esté sobre la mesa más que alrededor, ¿verdad? Que es más o menos como una lámpara de mesa, una lámpara, un velador, digamos, toda la forma de la lamparita tiene para enfocar, para que la luz no se difumine. Me imagino que es para leer, supongo que son cosas que antes se usaban y tiene esa manera. Usted mencionó fluorescentes, muy importante. ¿Qué diferencia hay? Y de paso a ver si nos explica, alguna vez me pareció escuchar que el fluorescente no es saludable. Ajá, okay. ¿Realmente es cierto eso? Sí, es cierto. Los bombillos fluorescentes ahorran, pero resulta que emiten rayos ultravioleta. Entonces, esa es una de las características que les iba a mencionar. El bombillo fluorescente viene a reemplazar el incandescente como un bombillo de ahorro, ¿verdad? Pero resulta que con el tiempo, y sí, hay estudios, ¿verdad? No me lo estoy sacando de la manga, ¿verdad? Donde ellos dicen que no, el fluorescente emite rayos ultravioleta. También, cuando se quiebran, no sé si ustedes han notado que tiene un polvito. Sí, eso es mercurio. Mercurio, es súper contaminante. Es peligroso porque es vidrio. Entonces, si se corta, se quiebra el bombillo, podemos dañarnos, ¿verdad? Sí, llenarnos de mercurio. O un mercurio en un ojo, o sea, es peligroso. Oler ese mercurio es fatal. Sí, ¿verdad? Eso sí sabíamos. Es súper nocivo para el... Aparte de eso, el fluorescente con el tiempo, que bueno, venimos aquí a la consulta anterior de que ellas pueden también, creo que tienen como 5,000 horas, pero con el tiempo, ya al año, usted ve que no emite la misma cantidad de luz que emitía al inicio. Entonces, eso nos va dañando la vista, porque vamos a esforzarnos más para lograr ver, por ejemplo, en el caso, que eso es importante, digamos, por eso es que hay que respetar ciertas normas en el tema de iluminación, porque, como hablamos ahora, por ejemplo, en una biblioteca, resulta que se acostumbra mucho a utilizar lo que son tubos LED, ¿verdad? Entonces uno ve luminarias con 3 o 4 lámparas, ¿verdad? Y resulta fluorescentes. Y resulta que al principio todo bien, todo el mundo, todo el mundo feliz. Es excelente, ¿verdad? El fluorescente es excelente al inicio, pero con el tiempo ya usted ve donde los difusores, no sé si saben qué es difusores. Los difusores son, algunas luminarias tienen este difusor, lo que hacen es como tapar los tubos. Entonces, a veces uno tiene que darle mantenimiento porque acumula el polvo. Claro. Entonces eso evita que la luz llegue en forma correcta al escritorio o a la mesa.
Y entonces resulta que el tubo fluorescente va carbonizando este difusor. Ajá. Entonces, por eso es que vemos que el difusor es transparente y con el tiempo se vuelve amarillo y se puede hasta rajar, porque el mismo bombillo, tanto el incandescente como el fluorescente, también emiten calor. Sí, eso sí, el bombillo prendido uno hasta lo puede quemar si es que uno Exactamente, agarra. uno tiene que esperarse un rato ahí o utilizar un paño, ¿verdad? Para poder quitar el bombillo o el fluorescente. Entonces, sí, resulta que estos dos también, incluso vamos a poner un ejemplo. Ustedes han visto en las ventas bueno, vos no sos vos sos vegetariano, ¿verdad? No. Bueno, No. Digamos, supongo que en un futuro tendré que serlo, pero sí. por el momento no. Pero sí. No, porque ustedes han visto las ventas de pollos que utilizan un reflector, eso se llama reflector, que tiene rosca de 27, y eso lo utilizan para mantener caliente el pollo. Entonces, claro. eso es porque... Con un bombillo, sí, con sí. un bombillo. Entonces, digo, básicamente, o incluso muchas veces también lo encontramos en los baños saunas también, ¿verdad? Porque, sí, porque emite el calor. mismo bombillo emite calor. Entonces, resulta que nosotros, al realizar el cambio por un LED, vamos a evitar ese consumo o más bien, esa temperatura del bombillo, ¿verdad? Entonces también vamos a ahorrar en aire acondicionado, ¿verdad? Claro. Si tenemos aire acondicionado. El porcentaje anda entre un 2 y un 5% de ahorro al cambiar, por ejemplo, en el caso de oficinas, cambiar tubos fluorescentes o incandescentes por tubo LED cuando tenemos aire acondicionado. Entonces, hay cambios ahí. A ver, esos son detalles interesantes. Por otro lado, los bombillos incandescentes y los fluorescentes utilizan el 80% de su energía para producir calor. Correcto. Y el 20% restante para producir luz. Eso sí habíamos leído en algún momento hace mucho tiempo y eso fue lo primero que nos llamó la atención. Es decir, es un desperdicio de energía, terriblemente. Es terrible, sí, porque sí, usted básicamente lo que usted está pagando es para cocinarse a usted mismo. Y en el caso del LED, ¿ese porcentaje cómo cambia? Es al inverso. Ajá, Él utiliza el 80% para iluminar de la energía para iluminar y el 20% para porque producir calor. la emisión del calor es inevitable. Exactamente. Eso es inevitable. Por eso es que vemos que los bombillos LED tienen dentro de su estructura una parte que puede ser plástica, pero normalmente lo vemos en la parte que no se ve o que no emite luz, obviamente, ¿verdad? Vemos una placa de aluminio que lo que hace es reducir el calor del bombillo. Qué interesante todo eso. Para nuestros amigos que nos ven y escuchan, Conexión con el Planeta tiene una página de Facebook, tiene YouTube, así que a Gustavo, ya antes de entrar a conversar, lo comprometimos a trabajar en pequeños videos demostrativos de todo esto, porque la verdad es que uno se entera, pero a veces uno tiene que tener la información con detalle. Es muy importante porque ya estamos aprendiendo varias cosas. La primera es que obviamente el bombillo LED sí, no solamente me ahorra dinero a la larga, sino que además me evita una serie de inconvenientes, como es desperdicio, digamos, optimizo el dinero e incluso la salud. Hay un tema que tiene que ver acá, precisamente con el consumo de estos bombillos, que tiene que ver el desecho. Es decir, sabemos que los fluorescentes son altamente tóxicos, al punto que en los aparatos electrónicos el fluorescente no se recibe de una manera común y corriente. En su experiencia en todo este tiempo, ¿cuál es el mayor inconveniente que ha encontrado usted o el mayor error a la hora de deshacerse de fluorescentes? Porque es muy común, las oficinas especialmente, las empresas hacen eso, las casas no tanto, pero igual me imagino que hay personas que usan fluorescentes, pero a la hora de deshacerse, y eso tiene que ver directamente con el desecho electrónico, y eso se supone que tiene que ser realizado por una empresa certificada, que tenga las garantías,
porque sabemos que incluso deshacerse de un televisor, de una licuadora, una radio, es muy diferente que deshacerse de un simple tubo fluorescente. Requiere otro procedimiento, otro proceso, e incluso la manera en que se tiene que llevar y transportar es totalmente diferente. Uh-huh. ¿Cuál es el mayor error en esta deshacernos de estos desechos, deshacernos de estos productos que ya terminaron, en el caso del fluorescente o de los bombillos? ¿Los LED también entran en esta digamos, nivel crítico de peligrosos al deshacernos? No, para nada. Por ejemplo, el fluorescente, que sí, lo mejor es, si a usted se le quema un bombillo fluorescente o también, sí, hay bombillos incandescentes que obviamente por su peligro del vidrio, ¿verdad?, que se puede quebrar, entonces también tenemos que cuidar a los señores del transporte de la basura, pero sí, sobre todo se deben de ver como un equipo electrónico, son equipos electrónicos, y estos deben de almacenarse en una caja aparte, uh-huh, con mucho cuidado que no se vaya a quebrar, igual que vamos a proteger a los señores. En el caso de Tibás hay la municipalidad tiene un camión especial que lleva estos desechos al centro de acopio, y ese es muy bueno, ¿verdad? Porque entonces cada ciertos días podríamos, es que depende del sector, pasan diferentes días, y entonces ahí podríamos ya entregar estos desechos, ¿verdad? Lámparas fluorescentes con mucho cuidado, porque también tienen mercurio y todo eso, entonces sí, lo mejor es no revolverlo con la basura convencional, ¿verdad? Y bueno, en el caso de LED, la ventaja es que si se daña, se puede volver a reparar. Entonces no necesitamos, digamos, si desecharlo, sino más bien buscar a quién fue su proveedor de bombillo LED para ver si se puede reutilizar. Entonces eso es una ventaja, y si se cae no se va a quebrar porque también es de un material que es resistente a los golpes. Pero sí, como él internamente es electrónico y los LED son diodos, ¿verdad? O sea, son equipos electrónicos muy diminutos, uh-huh. Se pueden cambiar, y esto no va a ser mayor contaminación también. O sea. Claro, porque los fluorescentes son tubos llenos de mercurio, bueno, tienen un compuesto que es lo que hace que dé la luminiscencia, y ese tubo al quebrarse, basta que se quiebre, simplemente es un peligro terrible andando. Este polvo lo que hace es que... Es un polvo, perdón. Es un polvo que convierte los electrones y los convierte en luz. Entonces su reacción química es como... ¿Cómo explicarlo? Como quemarse el polvo y convertirlo, uh-huh, en... Claro, continuamente. Exactamente. Por esa razón es que con el tiempo él va a atenuar la luz, porque él va a obtener, ese polvo obtiene un desgaste, claro, ¿verdad? Y con la misma temperatura, o sea, él mismo se va reduciendo la vida útil. Claro. ¿Verdad? Hay un tema que tiene que ver con todo esto del uso, el fluorescente, y recién hace unas semanas, con bombos y platillos, ciertos grupos ya comienzan a anunciar que los aparatos electrónicos y todo ya los reciben en las tiendas donde no se compra. Una de ellas, una tienda muy popular de electrodomésticos. Sin embargo, Gustavo, esto recién ahora último. Usted tiene años trabajando acá. ¿Cómo se ha estado haciendo con todos estos aparatos, todos estos años, décadas de usar? Porque todos estamos aprendiendo recién a dónde se tienen que poner, cómo se tienen que poner. Hoy estamos aprendiendo que el fluorescente realmente es un peligro andante, es un poco de veneno que incluso vuela, ni siquiera uno tiene que tomarlo, vuela y uno lo aspira. Ajá. Y muchas personas no nos hemos dado cuenta de eso y hemos usado como qué sé yo. Pero es recién. Ahora, en todos estos años de estar trabajando, ¿qué es lo que ha visto usted como consecuencia de este mal uso? ¿Alguna vez ha estado cercano a alguien que ha tenido algún inconveniente, accidente de ese tipo? Porque eso es importante. Ya es tiempo de dejar todo eso y dar el paso, que es la energía que no se acaba, que es la energía solar, que inmediatamente vamos a conversar. Pero antes de terminar eso, sí es importante, porque la idea de conexión es informarnos de qué es lo que ha estado mal y qué es lo que tenemos que corregir inmediatamente.
fluorescentes y otro tipo digamos, de productos de esta naturaleza, ¿han generado problemas eventualmente de salud ya confirmados o no se ha dado afortunadamente eso? Sí, vieras que yo no tengo un rato no escuchar. Sé que, digamos, cuando empezaron a distribuir este tipo de equipos, pasó en algún momento. Yo en lo personal no he conocido a nadie que haya, tenido un accidente, tenido un accidente o inhalado el mercurio. Exactamente. Bueno, afortunadamente. Pero ¿no? Personalmente le puedo decir de que el nivel de iluminación nos va dañando. O sea, usted ve que la mayoría de los costarricenses tenemos anteojos. Y es por eso, porque tenemos años de años estar recibiendo esa luz. Qué interesante está eso. Y a veces nos da dolor de cabeza y todo eso. Vieras que es bastante importante en sí la iluminación, ¿verdad? El LED sí como tal es importante, pero hacer el cambio de equipos convencionales a irnos pasando a este tipo de tecnologías, pero sobre todo mantener un nivel de iluminación adecuado para la salud es súper primordial y usted lo nota. Por ejemplo, hace poco hice un proyecto bueno, voy a comentarles de dos. Uno, en una zona franca, una empresa de equipos médicos realizó el cambio de tubo fluorescente a iluminación LED. Entonces, hubo varios detalles ahí. Primero, agradecieron un montón la gente de producción porque lograban ver de una mejor forma los equipos médicos que ellos mismos ensamblaban. O sea, sí había una diferencia. Hubo una diferencia. La otra es el estado de ánimo de las personas. Al tener una buena iluminación, la gente como que está más concentrada en su trabajo, anda más feliz, más alegre, más motivada. Eso tiene que ver también con el estado de ánimo, o sea, que no lo queramos creer, sí tiene muchísimo que ver el nivel de iluminación en las oficinas y demás. Y sobre todo, ahí logramos ahorrar más del 90, perdón, más del 60%, casi llegaba al 70%, porque cambiamos de iluminación, obviamente, fluorescente a LED, pero además de eso eran luminarias de cuatro lámparas fluorescentes. Y lo que hicimos fue hacerle una variación. No instalamos 4 lámparas, instalamos 3. Menos todavía. Entonces, sí, porque básicamente casi que un tubo LED, ¿verdad? Ilumina igual o equivalente a 2 tubos fluorescentes. Un LED ilumina igual que 2 fluorescentes. Entonces, el tubo fluorescente, aparte del consumo que él necesita para emitir el calor, para emitir la luz, también hay otro consumo que no lo vemos, que es del balastro. O sea, el balastro, usted quita el tubo y él ya tiene un consumo porque él está consumiendo energía para producir calor. Entonces, es mínimo, pero también nos afecta. Se aumenta como parte del consumo. Exactamente. Y entonces, resulta que ya había registro de que personas dentro del el área de producción tenían dolor de cabeza y todo esto. Entonces, al hacer el cambio a iluminación LED, mejoró. Ya la gente no se quejaba, la gente trabajaba normalmente, no había problemas Entonces, si hablamos que no solamente utilizar esta tecnología relativamente nueva, ¿cuántos años tiene de existencia LED ya comercialmente hablando? Es que tiene 10 años, 15 años. No, tiene más años. Pero masivamente sí, puede tener unos 15 por ahí. Sí, más o menos es el tiempo. Sí. Entonces, es nueva, obviamente. Sí, ahora, para nosotros es novedoso, a pesar de la cantidad de años, ¿verdad? El hecho, no solamente voy a ahorrar, sino que además estoy generando ahorro de dinero, que es lo que nos interesa en estas épocas complicadas, ahorro también de energía, beneficio al planeta, además salud. Eso es muy importante. Creo que vamos a tener que replantear muchas cosas ahí. Gustavo, teníamos un tema que tenemos que tocar, paneles solares, tenemos 2 o 3 minutos, pero igual
como yo le dije, esto da para mucho, así que tenemos que agendar ya algo más específico sobre qué son los paneles solares, que es de su empresa. Claro. Sí me gustaría en estos 2 o 3 minutos que tenemos que usted nos comentara precisamente, en el caso de su empresa, qué es lo que realmente hacen, cómo es que ustedes se mueven, la gente que tal vez quisiera comunicarse y ver costos y todo, porque ya usted nos comentó que había hecho hasta un chequeo, ¿no? Un análisis previo a que hubiera un consumo, una compra de este equipo de esta persona. Entonces, es muy completo. Y eso es muy importante. Y ustedes están ubicados en Tibás, sabemos. Sí nos gustaría que nos comente un poco su experiencia como empresa y realmente dónde los pueden encontrar, todo el detalle. Claro. Sí, bueno, la empresa Ecoenergía y Ambientes nos dedicamos a lo que es ahorro energético y eficiencia energética en general. Dentro de estos servicios está también, obviamente, la instalación de sistemas fotovoltaicos, ¿verdad? Que tiene que ver con calentadoras de agua solar, paneles solares, pero nuestra propuesta está en, primero, ahorremos energía, porque, por ejemplo, si logramos ahorrar, en el caso del comercio y la industria, un 20% de la energía, eso quiere decir que usted va a invertir un 20% menos en energías renovables, que es bastante dinero. Entonces, sí, nosotros damos desde mantenimiento predictivo, no es cualquiera el que da este servicio, el mantenimiento predictivo eléctrico. Y también podemos hacer inspecciones. Bueno, Gustavo, ¿por qué es que estamos pagando tanto dinero en nuestra casa? Bueno, es que eso ya es un estudio de ahorro energético. Entonces, nosotros podemos darle todas las recomendaciones y propuestas necesarias para que usted ahorre energía. Qué bueno, eso es muy interesante, eso es muy importante. Y bueno, sí, hemos tenido un recorrido interesante, algo que pensamos que era solamente concentrado en ahorro, simplemente hemos hasta tocado el tema de salud. Eso es para que vean que la naturaleza está integrada. Gustavo Viñania, muchas gracias por estar hoy. Definitivamente vamos a tener más sesiones y vamos a trabajar en estos ecotips para informar a nuestros oyentes y que nos escuchan que se puede conocer mucho de esto con buena información. Sí. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Después les paso ahí la información de la empresa, definitivo. Pero Ecoenergía y Ambientes en Facebook. Eso es lo más fácil de saber. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Regresamos el próximo sábado. Antonio Calvo Paredes les agradece haber estado con nosotros aquí en Conexión con el Planeta, un programa por y para el planeta. Que pasen buen fin de semana. Pero valía la pena, o sea... Conexión, un programa informativo, medioambiental y ecológico, comprometido con la Madre Tierra. Escúchenos cada sábado a la 1:00 p.m, aquí en Radio Centro, la radio completa.